del Instituto de Auditores Internos Global de los Estados Unidos. Tiene un CIA, fue la primera en el país en obtenerlo. Tiene un CRMA también. Tiene una formación como auditora de calidad. Tiene un diplomado en la parte de ética pública y transparencia en la Universidad de Argentina. Tiene un diplomado en ética pública y transparencia y Estado de Derecho, Fiscalía General y Cooperación Española. Un diplomado en riesgo operativo. Facilitadora autorizada por ANISAFOR. Fue nombrada auditora gubernamental del año en el 2007 y tiene una serie de reconocimientos como iniciadora pues, de la fundación del Instituto de Auditoría Interna de El Salvador. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, mercados de capitales, entes reguladores y en banca multilateral. Fue directora de Auditoría Interna del Banco Central de Reserva, del Banco de Desarrollo de América Latina, del cual lo conforman 19 países miembros, donde implementó el sistema de aseguramiento de calidad. Fue directora del Consejo de Vigilancia acá en El Salvador, presidenta del Comité de Auditoría del Consejo Monetario Centroamericano, miembro del Comité de Auditoría del SEMLA, presidente del Comité de Inversiones del IFA, presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador, y pues en este interín obtuvo su certificación ISO 9001 y el certificado de normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Actualmente pues es CEO de la sociedad CONASEM, ¿verdad? La cual pues ponemos a su disposición para pues futuros eventos que ustedes necesiten. Sin embargo, por ahí está el contacto con la licenciada Munguía y pues agradezco la atención y ahorita les pedimos que por favor no vayan, están un par de micrófonos que todavía no están bloqueados. Sería bueno que los bloquearan para evitar pues que se corrompa el audio y estén atentos a la conferencia. Y pues al final vamos con las preguntas y respuestas. Así que muchas gracias y con ustedes pues la licenciada Mayra de Munguía. Gracias Ricardo, sean bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por un día de vida, por la esperanza, por nuestros proyectos profesionales y personales para tener continuidad como es parte de la temática de este día. Estoy seguro que estamos acá, yo les felicito porque tenemos como esas aspiraciones de cómo mejorar, de cómo contribuir con nuestras organizaciones y cómo de mejorar también en nuestras vidas. El título de hoy, Gestión de Riesgos ante la Crisis y Continuidad de Negocios. Vamos a considerar de forma rápida algunas de las prácticas como RM, la ISO 22301 que es de continuidad y la 31000 que es de gestión de riesgo. Vemos en la pantalla, este es el ciclo Deming, que es muy utilizado en calidad y en todas las ISO, y aquí vemos por otro lado el famoso ERM, que es muy conocido por ustedes. Déjenme bajar esto. Sin embargo, hay muchas interrogantes. ¿Cómo estos modelos se integran? ¿Cómo estos modelos han ayudado a nuestras organizaciones a salir avantes? Y todos nos preguntamos, pero es que este riesgo de la pandemia no lo dimensionábamos en esta forma. Pues claro, no se trata ahora de ver y por qué no lo teníamos en el radar. No, vamos a ver que sí estaba en el radar, pero a lo mejor no lo dimensionábamos en esta. La idea es mirar hacia adelante, cómo nosotros podemos apoyar a esa continuidad, a esa gestión de riesgo y a la mejora continua dentro de las organizaciones. En ese contexto vamos a tocar lo que es la continuidad de negocio desde el enfoque de ISO, así como del enfoque ERM. ¿Cómo se interrelacionan estos grandes marcos? ¿Qué da la continuidad? ¿Qué da riesgos? ¿Cómo deberían integrarse? ¿Cuáles son algunos factores claves de éxito que debemos considerar para que esta continuidad y esta gestión de riesgo en realidad los accionistas, las partes interesadas lo vean como un apoyo tangible? ¿Cuál es la estrategia? Darles algunos input, algunos aspectos a considerar que pueden considerar en su estrategia para recomendar, para implementar, según sea el rol que tienen, podemos dar un aporte importante para la productividad y la continuidad de nuestras organizaciones. Vamos a ver
al final un esquema de implementación de riesgos vinculado al sistema de continuidad de negocio. Quiero comenzar exponiendo un escenario expuesto por Bureau Veritas allá por el 2012. ¿Y por qué lo expongo? Porque para que veamos que ya desde ese año ya se visualizaba la importancia de estos marcos de implementación. Dicen en ese año, cada día nuestra economía global se está volviendo compleja e interdependiente. Entonces, dice que los incidentes ocurren en nuestro negocio entorno y que pueden inclusive paralizar la actividad. Estamos ante una paralización. Entonces, eso tiene impacto en los clientes, en los procesos críticos del negocio. Pero en este caso, lo tenemos en todos los procesos. Obviamente, en los procesos críticos es de mayor impacto. En ese momento, decían estos expertos que principalmente afectaba las tecnologías y ciertos sectores. Ahora lo que estamos viendo que está afectando a todos los países, a todos los sectores, a todas las industrias. Pueden haber ahí algunas excepciones como el tema de alimentos, los gel y todo esto que ha surgido por la misma pandemia, pero aún así es un problema mundial. Entonces, algo bien relevante que se decía en ese año era que es esencial anticiparse a los eventos no deseados y diseñar e implementar planes de contingencia efectivos para mantener la actividad de tu negocio sin importar qué pueda ocurrir. Sin importar. Fíjense qué interesante. Obviamente cuando vemos las aspiraciones, la teoría, esto es como la visión, ¿verdad? Cuando vemos la realidad, nos preguntamos ¿y qué pasa? Entonces aquí vienen y se incorporan varios elementos, desde los elementos soft, como la parte de los nervios, de que se tiene una política, un plan de continuidad escrito, pero no se responde, y a dónde está, y cómo era esto, quiénes son los, en qué orden tenemos que actuar, cómo implementamos los mecanismos de comunicación, el acceso, no funciona, porque fíjense que eso está ya en la oficina y la gente está en sus casas, o dependiendo del nivel de madurez de las empresas, unos tienen facilidad de acceso, pero aún eso es insuficiente, como está la cadena que necesitan las empresas para operar, etcétera. Entonces, pero sin embargo, lo que quiero apuntar en esto es que ya se veía venir, y no desde 2012, sino de antes, pero para no irnos tan lejos. Entonces, ¿qué nos dice que es continuidad de negocios? La ISO 22301, que habla de este tema de la continuidad. Nos dice que es la capacidad de una organización para continuar entregando sus productos o prestando sus servicios a niveles aceptables predefinidos luego de un incidente perturbador. Las normas son cambiantes y se van actualizando continuamente. Yo acá lo único que le veo no es luego de un incidente perturbador, sería aún en un incidente perturbador, porque cuánto llevamos. Ya esto no es un panorama temporal, ya esto es un panorama casi que permanente o continuo por cierto tiempo. Entonces hay una reflexión. Ahora, hay otro concepto interesante que retoma la ISO, que es la resiliencia, la capacidad de absorber y adaptarse en un entorno cambiante. Es decir, puede ser que la organización haya fallado en no identificar todos los riesgos que pueden tener un impacto, pero debe de tener la capacidad. Por ejemplo, la norma habla de un comité de continuidad. Pero este comité, ¿cómo se integra? ¿Y cómo hace ese análisis de manera eficiente para echar a andar lo que haya que hacer en la empresa con las limitaciones que haya? ¿Qué se puede hacer? Entonces, eso considera la ISO. Pero ¿qué implica la gestión de un sistema de continuidad de negocios de cara a esta ISO 22301? Implica, vamos a hablar también de qué áreas o cómo es que interviene esto, cómo se conjuga. Implica identificar los productos y servicios de la organización y las actividades necesarias para proporcionarlos. Esto se mira en dos líneas, pero esto es muy amplio. Aquí interviene tecnología, los sistemas, las cadenas, etcétera, etcétera. Las funciones, ¿quiénes intervienen? Conocer las prioridades para reanudar las entregas y actividades y los recursos que se requieran. Es decir, en un escenario, nos plantea la ISO,
de una interrupción parcial, total, cómo operamos, cómo activamos. Comprender claramente las amenazas y conocer los impactos de no reanudar las actividades. Resulta que hay que tener, por ejemplo, un plan de continuidad fuera de la organización. ¿A dónde está? Eso es el definitivo. Sabemos las unidades, qué es lo que nos toca, a dónde ir, a qué parte. No, ando buscándolo y no lo encuentro. O tengo acceso a la organización, pero no tengo acceso a todo, etcétera, etcétera. Esto tiene mucho que ver con el teletrabajo, pero no solo con el teletrabajo. Tiene que ver con liderazgo. Contar con mecanismos sólidos para reanudar las actividades dentro de los plazos requeridos después de un incidente perturbador. Esto es algo que lo requiere la ISO. Pero acá es donde seguramente va a haber una reflexión, no solamente después del incidente, porque este incidente tiene una larga trayectoria. Garantizar que estos mecanismos se revisen y actualicen de manera rutinaria para que sigan siendo efectivos en todas las circunstancias. Y entonces, ¿cómo activamos este comité? ¿Quiénes son? ¿Es un grupo pequeño? ¿Puede realmente tomar las estrategias? ¿Tiene los insumos? ¿Tiene la información? Acá a la derecha tenemos unidades de planificación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las amenazas y los impactos, los de planificación son expertos en la parte del FODA para los objetivos estratégicos. Todo esto debe estar integrado con el plan de continuidad y con la gestión de riesgo. No deben de estar aislados. Todas las organizaciones tienen procesos, algunos con un mayor nivel de definición, otros con menores, pero tienen procesos. Todo esto debe estar integrado, indistintamente si está en una unidad organizativa o en varios. Y aquí tienen interacción todas las unidades, no solo las unidades de negocio, porque tecnología, por ejemplo, ¿cómo hacen las unidades sin el apoyo de tecnología? Con el apoyo del acceso a los diferentes sistemas, a la integración de los sistemas, por poner un ejemplo. Entonces, hoy en día ya no es que, no miren, en el plan de continuidad tenemos los vías, los procesos críticos. No, hoy en día no es posible que varias personas están en su casa sin hacer nada. ¿Por qué? Entonces quiere decir que tenemos que hacer una mejora continua en cómo, aún con las limitaciones, qué podemos hacer para mejorar la productividad de nuestras organizaciones. Fíjense, este es un dato interesante, esto es del BIS, sobre una encuesta de las 3 principales perturbaciones a nivel de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Y tenemos los apagones o interrupciones, las interrupciones de los servicios públicos y los ciberataques, y el clima adverso en términos generales. Entonces resultó en la encuesta que los apagones e interrupciones lleva el mayor porcentaje, el 73% en el caso de Europa, el 56% en Norteamérica, y en Latinoamérica llama la atención el 32%. Esto es una encuesta. Las interrupciones de los servicios públicos, un 45% para Europa, para Norteamérica un 44% y para Latinoamérica un 42%. Casualmente, bastante similar el porcentaje. Y los ciberataques el 40% en el caso de Europa. Y en este caso, en Norteamérica, el clima adverso, que los incluye el 81%. Perdón, aquí las interrupciones el 44%. Y así, en Latinoamérica, el clima adverso el 53%. Al margen de estos resultados, la pregunta en la continuidad es, ¿los productos y servicios claves están identificados y protegidos? ¿Existen los protocolos, los mecanismos de comunicación, las pruebas que hacemos son efectivas? La cadena de suministro de la organización está asegurada. Existe la ISO 28000 que nos da todas las pautas para el tema de la cadena de suministro. Quiero hacer la aclaración, acá estamos hablando rápidamente de lo que es la ISO 301, la 31000 y el tema de gestión de riesgo. Una ISO es un camino, un vehículo para mí a seguir que nos facilita la implementación de una mejor práctica. No necesariamente para una certificación, sino que para mejorar nuestros procesos. Allá es iniciativa de cada organización. Dentro de una de las preguntas me decían, ¿y esto aplica para las pymes? Precisamente la ISO 31000
nace en respuesta a que estos grandes marcos internacionales no necesariamente daban como un camino fácil para las pymes. Entonces, esto hay que tener una visión práctica y no perder de vista la eficiencia. Cómo en una pyme se puede identificar cuál es el riesgo de una manera sencilla y cómo puede mi organización prepararse para un evento, una interrupción temporal o permanente. Entonces, otra de las preguntas es si la reputación de la organización está protegida, que tiene que ver con la continuidad y evitar impactos inaceptables, porque entonces se termina la compañía, se termina entonces la operación. Hay 3 principios de continuidad de negocio. Brindar protección a los trabajadores y a su familia. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que al final generan la productividad en las organizaciones y son los que van a sacar avante a la empresa. Mantenerse en el mercado. Ese es otro principio. ¿Cómo vamos a mantenernos en el mercado si hay una serie de condiciones que no teníamos en nuestro radar? Estar prestos a seguir las orientaciones y recomendaciones de las autoridades. Estos son los principios que recomiendan las ISO. Vamos a ver un poco qué son los requisitos y componentes de un sistema de gestión de calidad. Antes de entrar en estos temas, yo quiero como también mencionar algo que es bien relevante de cara a la calidad. Y como les dije, es el ciclo Deming, que lo vamos a mencionar en breve, pero también es esa adaptabilidad, cómo tener la capacidad, cuál es una de las fallas en nuestros negocios y cuál es una de las quejas de los accionistas o de los... Es que esto de los riesgos es muy caro, es que esto de la continuidad, no, estamos ocupados, no tenemos tiempo para hacerlo, etcétera, etcétera. Habrá que reflexionar cómo los líderes estamos vendiendo estos proyectos, cómo los líderes estamos implementando y cómo podemos hacer una mejora continua, ser más precisos para poder realmente que la organización pueda palpar cómo estos marcos ayudan a la organización. Entonces, en ese marco, requisitos y componentes de un sistema. Comprender el contexto de la organización. Y fíjense, voy a mencionar que esto no es exclusivo de la ISO. Si me voy a un área de planificación, esto es base. Si me voy al RM, esto es base, etcétera, etcétera. Comprender las necesidades de las partes interesadas. Identificar riesgos y oportunidades. En planificación, lo más usual que usan es el FODA. Pero vamos a ver cómo estos componentes que estoy mencionando no son exclusivos del sistema de continuidad de negocio. No son exclusivos de la ISO. Dice, la ISO pide hacer énfasis en el liderazgo, enfatizar a la dirección estratégica de la organización. Es decir, esto debe ir conectado a la estrategia y debe ser parte del proceso. Pero ¿qué pasa? A veces en las organizaciones tenemos varios mundos paralelos. Este es el negocio, este es el plan de continuidad, este es planificación, este es control interno, etcétera, etcétera. Entonces, la ISO dice que de esto debe estar integrado en los procesos empresariales. Planificar para tener en cuenta los riesgos y las oportunidades y establecer políticas y objetivos del propio sistema de continuidad. Pero estos deben estar alineados. Y la ISO, cualquier ISO nos va a decir el ciclo Deming, planificar, hacer, verificar, actuar. Esto es como un ciclo virtuoso para estar monitoreando y corrigiendo. Quiero citar que todos estos requisitos que tenemos acá, indistintamente de que ustedes conozcan ISO o no, les suenan particular, porque lo usan en diferentes procesos de su organización. La pregunta es, ¿cómo se integran? Ya vamos a ver un poco cómo interactúan. Ahora, ¿qué son los componentes mínimos del sistema? Una política de continuidad, el análisis del pacto de negocio, esto tiene que ver con lo que hablábamos de los productos y servicios, análisis de riesgo, la estrategia que vamos a tener para continuidad de negocio y la estructura de respuesta y finalización de incidentes.
Esto tiene que ver con los diferentes escenarios. Si tenemos un incidente perturbador, ¿de qué nivel? ¿Cómo estamos preparados? ¿Y cómo está nuestro plan de mantenimiento de pruebas? Resulta que las pruebas muchas veces las hacemos porque cumplir por una norma. Pero a la hora, la prueba real es cuando se da el evento. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo interactuamos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cómo es que en este momento las organizaciones, algunos se quejan en las áreas de continuidad en áreas de riesgo, no es que mi organización no le da la importancia? Entonces habrá que hacer algo para ayudar a la comprensión de cómo puede ser tangible el valor agregado que esto le puede dar a la organización. Fíjense, en unos resultados de una encuesta realizada en Europa, al inicio de la crisis, el 40% de las empresas habían desarrollado algún sistema de continuidad. El 18% de las empresas se habían enfocado en los principales 10 riesgos. Y el 56% tenían un sistema, pero no habían sido diligentes con las pruebas en los últimos meses. Y el 60% de las empresas es sostenible, pero en el corto plazo. Entonces aquí hay una mejora, porque esto nos dice de que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Entonces esa capacidad de visualizar esos riesgos que no habíamos visualizado con la magnitud que lo son, cómo atenderlos, eso es parte de. Alguien decía, y la pandemia no estaba en el radar. Fíjense que curiosamente en una encuesta de unidades de riesgo de Europa, sí estaba en el radar, pero estaba en el puesto 60. Y como lo ven, las empresas en general desarrollan un plan para los principales riesgos. Entonces quiere decir también que esto nos debe llevar a la reflexión, y un poco eso contempla también la ISO, es que puede ser que a mí se me quede un riesgo, pero lo importante es establecer escenarios de interrupciones parciales, totales, etc. Ahora, sí estaba en el radar y habían como inclusive Barack Obama predijo, no predijo, sino que dijo que en unos 10 años iba a haber una crisis de salud que iba a traer muchos muertos y así hubo otros. Entonces, digamos que estaba en el radar, pero no como algo probable, porque nadie o muy pocos le hicieron caso. Sin embargo, sí estaba de alguna manera en el radar, solo que no se visualizaba ni el momento ni la magnitud. Entonces, también aquí es importante destacar que aquellas empresas que tienen un plan de continuidad, pues resultan más exitosas que las que no lo tienen posiblemente. Entonces, un ejemplo es del 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas. Más de 3.000 empleados que trabajaban en esas Torres Gemelas, a los 3 días posteriores, todos los empleados sobrevivientes fueron contactados por la empresa. En los 3 días posteriores al atentado se pusieron en marcha instalaciones de emergencia y se restauraron las capacidades importantes. Y se pusieron en marcha programas de apoyo para proporcionar apoyo emocional al personal, que en esta situación que todo el mundo está pensando en que ya no tiene el flujo de caja, es a veces lo que menos le pone reparo y se le olvida que es la persona que va a trabajar, con qué ánimo, cómo va a dar esa productividad. Eso es como dentro del contexto de las ISO, y aquí también lo voy a ir relacionando. Quiero tomar un concepto de lo que es la gestión de riesgo corporativa. Es un proceso efectuado por consejo de administración de una entidad, su dirección y todo el personal, aplicable a las estrategias de la empresa, y es para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar los riesgos dentro de un riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. Esto está bien de la mano con lo que es continuidad de negocio. ¿Qué me pide a mí la ISO sobre evaluación de riesgo? Me dice, hay que establecer el contexto. Debo evaluarlo y para evaluarlo debo identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos y tratarlos. Es decir, tomar una definición. Debo hacer un seguimiento y revisión de la alta dirección y una comunicación y consulta con toda la organización. Y entonces, esto en otro dibujo, en
otras palabras, pero es exactamente lo que tiene el RM. Pero además, ¿qué me pide la 31.000? ¿O cuál es el enfoque de la 31.000? Dice que es para crear valor, que debe estar integrada a los procesos, que forma parte de las decisiones, que trata explícitamente la incertidumbre, que se hace de una forma sistemática y estructurada, que debe ser capaz de adaptarse y orientada a la mejora continua. Entonces, teniendo eso en mente, y que ya dijimos que es parte integrada, entonces, ¿para qué es la gestión de riesgo? Para aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos. La pregunta es, ¿esto está siendo tangible en la práctica? ¿Cómo podemos hacer para mejorar? Para fomentar esa gestión proactiva, para ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la organización, obviamente con las priorizaciones correspondientes, para mejorar el gobierno de la organización, para establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación, para asignar eficacia y eficiencia operativa y para mejorar la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes. Si yo veo este contexto, esto da respuesta a las partes interesadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para hacerlo más tangible? Y que no es una tarea fácil, porque no es que, miren, es que este no vio el riesgo. No es así. Entonces, fíjense que la ISO 31.000 surge por el 2009, o sea, es de las más recientes. ¿Por qué? Es en respuesta a que habían varios modelos de riesgo, pero no aplicaban a todos los sectores o a todas las organizaciones. Como ustedes saben, COSO surge en el 92, va teniendo mejoras y el último cambio que tenemos para 2017 es tanto en el enfoque de los principios y también en el cumplimiento de los objetivos. Ya no solo verlo como el cumplimiento de los objetivos financieros, sino también los otros tipos de objetivos. Pero ¿qué sucede en la práctica? Esto es como el símil a la adopción NIF completa. O estás con NIF o no estás con NIF. Pero en el COSO no. El COSO a la hora de la práctica, sí, pero no cumplimos estos objetivos, pero declaramos que cumplimos con COSO. Sin embargo, el marco, el modelo, tiene los principios, los elementos que son consistentes con el marco de la ISO. Entonces se ha escrito mucho sobre esto, hay un marco de gestión de riesgo corporativo como una guía para que implementen las organizaciones. Entonces este marco ERM me habla de 4 categorías de objetivos, esto ustedes bien lo saben, de estrategia, de operaciones, de información y de cumplimiento. La pregunta es, dentro de sus organizaciones estos objetivos están clasificados y estos se hablan y alineados tanto con el sistema de continuidad, con el sistema de gestión de riesgos y otros marcos de los que vamos a hablar. ¿Están enlazados o es un esfuerzo en donde varias áreas están trabajando pero no se hablan? ¿O se hablan pero necesitan fortalecer el trabajo en equipo? Entonces muchos de los cuestionamientos es, ¿realmente las áreas de apoyo son tan grandes en las organizaciones que dicen, si lo comparamos con el negocio, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, en esta época de pandemia y que estamos viendo incertidumbres respecto a la continuidad de los empleos, respecto a la limitación de recursos, a la reducción de los flujos de caja, nosotros tenemos que llevar propuestas concretas de optimización de recursos. Entonces, el marco ERM me habla de los mismos elementos que vemos en la ISO sobre gestión de riesgo, me habla de la naturaleza de los objetivos y cómo estos objetivos se interrelacionan y además los veo de una manera transversal en toda la entidad, en todas las divisiones, en las unidades de negocio, en las filiales, en todos los países, según la estructura. Si es una pequeña empresa, pues debe ser un modelo práctico, no que el modelo es tan complicado que por eso es que no lo entienden. Entonces, debe ser ad hoc a cada organización. Pero entonces, ¿cómo interactúa el sistema de continuidad de negocio y el sistema de gestión de riesgo?
Fíjense, tenemos aquí la misión, los valores, la estrategia, los objetivos. Y el sistema de continuidad dice que aporta una mejor comprensión de la organización, que da un marco para la mitigación de riesgo, una interacción con el negocio, un enfoque pragmático de cómo actuar el día con día o cómo actuar en determinados escenarios. Eso le da el sistema de continuidad al sistema de gestión de riesgo. Y el sistema de gestión de riesgo me dice que da un acceso a la gestión corporativa del negocio porque tiene un conocimiento de toda la organización. Yo lo he puesto a propósito del color similar porque se parecen. Me da una visión global del riesgo. Me da el sistema de monitoreo y gestión de riesgo que está alimentando, porque también el sistema de continuidad me pide que identifique los riesgos. Pero el modelo es parte de. Entonces también en riesgo me dice, mire, pero para poder mantener la continuidad hay que administrar bien los riesgos. ¿Cómo está el plan de continuidad? Una mejor visión de las amenazas y riesgos. Entonces, en las organizaciones grandes, no solo está el RM y el sistema de continuidad. Tenga una ISO o no tenga una ISO. Está la unidad de planificación, hay muchas unidades más, está control interno, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver varias cajitas. Entonces, o varias dimensiones. La pregunta es cómo interactuamos en la práctica. Si yo tengo una visión y tengo unos objetivos, los objetivos de estos marcos deben de estar alineados y no duplicar esfuerzos, sino que requiere un liderazgo, un trabajo en equipo, una integración, que es hora de poder ver las oportunidades y las mejoras en este nuevo escenario que tenemos. El ciclo Deming está presente en todas las ISO, es un modelo de calidad, en todos los modelos de calidad. Fíjense que ahora hasta lo ha retomado el Instituto de Auditores Internos y el Sistema de Aseguramiento de Calidad para Auditorías Internas. Y no es más que planificar, hacer, verificar, actuar, con una serie de elementos, de componentes, sin olvidar el contexto de la organización, los requisitos del cliente, las necesidades de las partes interesadas, las obligaciones y los resultados. Es decir, esto es para contribuir al logro de los objetivos y la rentabilidad de las compañías, o para cumplir con el objetivo de la compañía según sea la naturaleza. Entonces, continuando, ¿cómo se interrelacionan estos marcos? Nuevamente, tenemos aquí el sistema de continuidad, en este caso, en base a la ISO 22301, tenemos el ERM o cualquier otro marco que quieran aplicar, y tenemos aquí la estrategia de la organización. Como en ambos marcos me pide objetivos, la pregunta es, ¿cómo estos objetivos están alineados? Entonces resulta, ¿y cuáles son los objetivos de la organización? Depende a qué área le pregunto. Y me voy a quienes llevan RM y le estoy preguntando no por los objetivos del marco, sino por los objetivos de la organización. ¿Cómo están alineados estos 4 tipos de componentes? Porque quien me define categorías de objetivos es este marco. Entonces, aquí es donde se requiere el trabajo en equipo, porque ¿para qué voy a inventar lo que ya está dicho? La cuestión es cómo alineo. Si aquí me pide que yo debo tener un conocimiento del entorno y aquí también, entonces ¿cómo lo alineo? Y además, la ISO 31000 me dice que es, para optimizar la prevención y gestión de incidentes. Entonces aquí hay una gran reflexión que hacer. ¿Cómo esto se integra? ¿Cómo lo hago práctico? ¿Cómo lo hago eficiente? ¿Cómo lo hago ágil? ¿Cómo lo hago adaptativo? No solamente una cantidad de reportes en Excel que no apoyan a la toma de decisiones, o a lo mejor sí apoyan, pero ¿qué ajustes debo de hacerle? Si yo estoy pensando en la ISO, no necesariamente para certificarme, es un buen modelo que me da unos pasos lógicos para tener mis procesos debidamente organizados. Yo puedo tomar y ver qué tengo y qué puedo mejorar. En esta coyuntura me van a decir, pero si es que ahorita eso ni me lo compran, pues usted tiene que esmerarse en identificar ese valor agregado que va a dar y cómo lo va a alinear al objetivo, cómo va a apoyar. Entonces, fíjense, no solamente es el sistema de continuidad y la gestión de riesgo. Aquí yo pongo unos ejemplos. En la organización hay que hacer un gobierno corporativo, ya sea por que es regulado o no es regulado, una gestión de riesgo,
hay alguien que tiene que hacer control interno, PDLA, seguridad de la información, hay algunas empresas que están con COVID, también me están hablando de lo mismo, hay la unidad que hace las normas, o un proceso de normas, indistintamente en qué unidad de la organización, están los procesos de la organización, está la unidad de planificación, está auditoría interna. ¿Qué tienen en común la mayoría de estos? Que deben de estar integrados en la gestión, que deben de partir de los procesos de la organización, que deben de ver cómo están alineados con los objetivos y deben de tener indicadores. Y a esto yo le agrego esa cajita que ustedes tienen a la par, es como todas las áreas organizativas. Y entonces las áreas organizativas se quejan, mire, pero esto ya, estos controles que me están pidiendo, yo recuerdo que ya me los pidieron. Ah, no, fue el área de control interno. Ah, no, fueron de normas. Ah, no, es que es de planificación. ¿Y cuáles son los indicadores? Ah, no, si son para planificación son estos, si son para acá son estos. ¿A dónde está la integración? Y si nosotros mismos nos vemos cargados, entonces, ¿cómo se hablan las normas a los procesos? ¿Cómo se hablan los procesos con los objetivos? Entonces, aquí hay un gran reto. Puede ser que algunas de sus organizaciones ustedes estén pensando, no, eso en mi organización es todo bastante bien, los procesos son unos solos. Es decir, yo pregunto los procesos y no importa cualquier área o todos van a un solo sitio de información gerencial y saben que los procesos son esos y saben que los indicadores, etcétera, etcétera. Pero en algunas organizaciones, como todos estos parten de los procesos y hacen evaluación de riesgo, pero algunas veces la evaluación de riesgo que estamos haciendo en alguno de estos no está relacionada acá. Acá hacemos un FODA, pero no se habla con los riesgos de acá. Entonces, hay un reto, cada uno sabe su nivel de madurez, cada uno sabe dónde puede mejorar. Entonces, esa reflexión, yo sí quiero que se lleven en este día. ¿No les suena familiar que les hayan dicho, pero eso también ya lo pidió? O cuando se lo llegan a pedir a un área, le dicen, lo tiene la otra área. Entonces, ¿cómo hacemos para ser más eficientes, para trabajar más en equipo? Al final de cuentas, todos vamos con el mismo propósito de apoyar a la organización. Entonces, hay algunos problemas en algunas entidades. Hay productos parecidos en muchas unidades. Los procesos están definidos en diferentes áreas y no hay unificación. Depende a quién se lo pido. Los objetivos no están alineados necesariamente en todos los proyectos, esquemas, áreas o modelos. Los riesgos tampoco son los mismos en algunos casos o no son comprendidos de la misma forma. Y las mismas metodologías, entonces no es que a mí no me gusta esa metodología, entonces, etcétera, etcétera. Pero no está denotando esto una mejora para trabajar en equipo y para mejorar nuestras metodologías y ayudar a la organización. Las pruebas no se realizan como es requerido, no se validan con el nivel suficiente. En algunos casos los accesos no se prueban. Y entonces resulta que el protocolo está ya en la intranet de la compañía, pero como no puedo accesar a la compañía, digo, estoy dando casos extremos, ¿verdad? No puedo. Y entonces tengo el contacto de tecnología, pero me dice que allí está la norma de cómo acceder en la intranet, pero no tengo acceso a la intranet. No hay forma de trabajar de manera eficiente en teletrabajo, porque no solo es el acceso a la empresa, es el acceso a los sistemas que necesito para trabajar. Es también en la parte de la cadena. Es decir, ¿qué tan maduro tengo, si soy una empresa de venta de productos, qué tan maduro tengo mi venta en línea? Si no puedo salir, tengo ubicado a dónde están mis inventarios y cómo yo puedo enviar a poco personal a distribuir. Tengo la manera de cómo registrar eso. Porque otras de las cosas que surgen en estos escenarios es que el control interno se va para abajo porque no vamos a hacer todo el protocolo, sino empeoramos la continuidad, pero hay que tener ciertos mecanismos de registro. Entonces, los riesgos, la continuidad y todos estos marcos que están relacionados no están integrados. Entonces ya no debemos de vernos como islas, no, es que mi proyecto es el más organizado, no. Yo me imagino
a todos los líderes de esas cajitas, que pueden ser diferentes dependiendo de la estructura de la organización, planificando antes de llamar a la junta directiva, de cómo van a integrar esos elementos. Este FODA, cómo lo integro en los riesgos. El RM me pide que identifique los riesgos de los objetivos. Entonces, ¿cómo vamos alineados? Y cómo vamos integrados y asignándonos que esto tú lo vas a tener, pero me lo compartes. Y aprovechamos, hacemos una sinergia. Factores claves de éxito, entonces, integrar y optimizar los recursos. Porque es posible que se reduzca. Es necesario optimizar el uso de los recursos y también nosotros mejorar nuestra productividad, nuestro enfoque, ser más eficientes. Entonces, unificar los productos, las metodologías, los sistemas, hacer una simplificación. Entonces, no, los procesos están aquí. Estos son los procesos de la organización. No importa si los va a haber costos, si los va a haber planificación, si los va a haber riesgo, etcétera, etcétera. El uso de la tecnología para facilitar los negocios y la continuidad. Muchas veces tenemos la tecnología y lo que sucede es que no la estamos optimizando y en otros casos llevamos ciertos procesos muy operativamente en Excel y eso nos consume mucho tiempo y no nos dedicamos a la estrategia. Identificar los tipos de riesgos y controles claves a activar. Cómo controlar y proteger los recursos. Cómo mejorar los esquemas de comunicación y accesos. Entonces, en esta continuidad, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos? De manera efectiva. ¿Cómo integramos los sistemas? ¿Cómo priorizamos los servicios? Y también algo a tener en cuenta, que todos puedan trabajar en contingencia, porque esto puede ser un cambio de escenario. ¿Cuántos días llevamos en este escenario? El trabajo en equipo y el teletrabajo efectivo. Son algunos de los factores claves de éxito que yo les quería compartir. Entonces, una estrategia es una visión integrada con asignación de actividades. Ok, tenemos estos elementos en común. ¿Quién tiene más fortaleza en X? ¿O quién tiene más responsabilidad? ¿Quién es el coordinador de llevar los procesos? Etcétera, etcétera. ¿Cómo integro? ¿A dónde busco? Y cómo tengo esta forma sencilla. No vamos a pensar en que nos van a dar plata para hacer aquellos proyectos carísimos que duran no sé cuánto. Tenemos que ser muy visionarios, muy productivos, trabajar en equipo y compartir información, integrar las herramientas existentes, simplificar mucho la actuación y generar eficiencia. Que esto, en la continuidad y la gestión de riesgos, realmente demos elementos para tomar decisiones bajo una estructura de contingencia, identificando riesgos y controles claves que protejan nuestros recursos, los activos, los esquemas de comunicación y accesos. Esto es una buena reflexión en dónde fallamos para poder mejorar. Que todos puedan trabajar en teletrabajo. O sea, no es posible que en una área como es, voy a hablar, contabilidad, o sea, como no estaba previsto, como eso no es vital para el negocio, no esté conectado. Puede ser que esté conectado en algunos casos, estoy solo dando un ejemplo. Y hay también que prepararse para trabajar sin internet. Esto nos pone otra. Yo no quiero ser pesimista, al contrario, a mí me gusta poner el panorama para buscar las oportunidades, porque tenemos, no importa de dónde somos, si somos de riesgo, de continuidad, de planificación, tenemos oportunidades para ayudarle a nuestra organización. Entonces, yo ahora les quiero presentar un pequeño ejemplo de esquema de riesgo vinculado a continuidad, haciendo una pequeña demostración, sin antes como partir de que yo tengo, cualquier organización tiene misión, objetivos, procesos, tiene medición y un seguimiento, y tiene estas cajitas que hablamos, puede tener menos, puede tener más. Las puede tener menos integradas, mayor o menor nivel de madurez. Hay muchos niveles de madurez para medirlo. La pandemia nos hace pensar, y el flujo de caja y la cadena de producción, la capacidad de sostenibilidad, hasta cuándo podemos llegar, la disminución de los recursos, cuáles son los primeros recortes, en qué rubro, reducción de empleados, el uso de la tecnología, cómo ayudo a ser más efectiva y productiva, cómo hago para innovarme. Entonces,
En el teletrabajo yo les expuse un poco el GPA, que tiene estos módulos para planificar riesgos, ejecución, comunicación, seguimiento, un cuadro de control o balance scorecard, y donde se parte de los planes estratégicos operativos, los objetivos, las metas, los proyectos y tareas para cumplir estos objetivos, los procesos, todo vinculado en un proceso de gestión. Entonces, pero ahora yo me voy a centrar en lo que es la parte de gestión de riesgo. Tenemos acá que partimos de los objetivos. Esto según la metodología que tenga cada organización. Acá se puede desglosar en estratégicos, operativos, tácticos, como lo tenga. Lo importante es cómo vinculo mis proyectos, mis tareas a esos objetivos y cómo los mido. Pero como dijimos que nos vamos a centrar en riesgo. Tenemos acá, por ejemplo, estos son factores de priorización de riesgo. Una de las metodologías que está dentro de la aplicación, por ejemplo, la capacidad que tengo para generar flujos, la capacidad de trabajar fuera de oficina, el nivel de madurez de control interno, el liquidez de los activos, el volumen de transacciones, el volumen monetario. O sea, los procesos que tiene mi organización, yo puedo, estos son ejemplos, yo puedo priorizar 5 factores y en base a eso priorizar, o lo que ustedes determinen. Tengo factores, entonces yo también tengo escalas de riesgo en la metodología. Esta es una de 5×5. También tengo escalas para medir la efectividad de los controles. Y en base a eso tengo un mapa de calor en donde aquí a la izquierda ustedes tienen los procesos y aquí esos factores que acabamos de ver. Esa es una de las formas, pero no es única. También yo tengo por cada proceso riesgos específicos, en donde yo puedo evaluar en base a la escala que he definido la probabilidad de impacto y tener un riesgo inherente. Pero yo también tengo controles, es decir, no solo tengo los riesgos, sino puedo tener o no controles, puedo tener más de uno o no tener nada de controles. Entonces puedo medir la efectividad y llegar al riesgo residual. Estos rojitos que ven acá son los eventos. Es decir, una de las fallas en los procesos de gestión de riesgos es que hay muchos eventos y no se registran. Entonces, ¿cómo yo voy registrando cuando realmente ya se ejecutó, ya se dio el riesgo? ¿Y cómo lo vinculo? ¿Cómo me afecta esa valoración? Entonces, luego yo consolido la valoración de mis mismos procesos por los factores y por los riesgos específicos que está consolidado acá, y eso me da para poder determinar o decirle a la administración si eso está dentro del nivel de riesgo aceptable o no. Entonces, fíjense, las investigaciones más recientes, quizás antes de esto, yo quiero presentarles un momentito acá para mostrar que no solamente es una pantalla. Yo tengo aquí, este es el sistema, perdonen si lo ven algo pequeño aquí, esta es una matriz de riesgo en donde están los procesos. Aquí cada proceso tiene vinculados los riesgos institucionales. Antes de eso yo tengo una matriz donde tengo identificado mi tipología de riesgo, la categoría, por ejemplo, si es del sistema financiero, puede poner las categorías, esto es de acuerdo a la metodología. Cada categoría tiene sus riesgos específicos y tiene sus controles. Por ejemplo, acá tengo interrupción, desastre. Tengo dispositivos de seguridad como un riesgo y tengo un protocolo. Aquí está vinculado un plan de continuidad y los protocolos de comunicación. Cada control puede ser catalogado con categorías o viñetas diferentes según las metodologías. Y cada uno de estos, tanto los riesgos como los controles, deben de estar vinculados a los procesos de la organización. De forma tal que me permita tener reportes consolidados que me faciliten apoyar en la toma de decisiones. Tengo por acá los factores, que son los que les mencioné. Si yo, por ejemplo, abro el de control interno, este es un ejemplo. Yo tengo que definir cuál es esa escala de ese factor, por eso es necesario priorizar. Yo defino cuáles son mis atributos, que ya lo tengo en base a la normativa de mi organización o políticas no escritas, las traduzco, las priorizo y tengo mis factores para poder priorizar. Tengo las escalas, tanto de probabilidad de impacto, como de la efectividad de los controles, si es efectivo o no es efectivo.
Entonces yo teniendo eso y teniendo mis procesos y mis objetivos, puedo tener las calificaciones que les mostré, que es como esta que está aquí. Este es de riesgo inherente, es de un proceso, estos son los riesgos específicos, estos son los controles. Entonces, yo voy armando esto. Otra cuestión es importante es que aquí tengo mis procesos y tengo vinculados y puedo actualizarlos cada vez que sucedan eventos. Entonces, es decir, debe ser interactivo y debe de poder tener la capacidad de vincularme a aquellos controles que me ayudan a administrarlo. Entonces, nada más era para mostrarles rápidamente que aquí hay un módulo de riesgo que tiene escalas, factores, matriz, calificaciones y eventos de riesgo para irlos vinculando. Y dentro de la organización tengo las unidades organizativas y los procesos. ¿Las unidades para qué? Porque si tengo una gestión de riesgos o continuidad, que cada unidad llene lo que le corresponde, que haga su propia evaluación. Entonces eso me va a ayudar a poder integrar y tener en un solo sitio todo lo que es la gestión. Muchas veces el tema de los Excel, el de Excel es maravilloso, pero algunas veces nos complica cuando son muchas áreas las que intervienen. Entonces, las investigaciones han demostrado que aquellas organizaciones que incluyen en sus presupuestos la gestión de riesgos, sistemas de continuidad y principios de gobierno corporativo son las compañías más rentables en su sector. Entonces, este sistema es una inversión y no un coste. Esta es fuente Bureau Veritas. Pero ¿cuáles son las excusas? No tenemos suficiente tiempo. No hablemos de la pandemia, antes de la pandemia, cuando queremos mejorar un proceso, no queremos hacer esos espacios, viendo que después ese espacio, ese tiempo que perdimos, entre comillas, lo vamos a recuperar porque vamos a ser más eficientes. O es muy costoso, o esto no nos va a pasar. La carga administrativa es muy alta, no veo la rentabilidad. Veamos en la organización cuántas unidades de apoyo tenemos y cuántos la integran, versus cuánto tenemos en área de negocio. Entonces hay una reflexión y no de recorte, de repente hay un movimiento que hacer para mejorar la productividad de la organización. Entonces, esto es bien importante. Más allá de un sistema, lo importante es tener la visión y la posibilidad de la apertura para poder nosotros hacer un cambio de enfoque y reflexionar, así como tenemos oportunidad de reflexionar en nuestra vida, reflexionar en nuestras empresas, cómo podemos mejorar, hacerlo más simple. Obviamente eso pasa por un tema de liderazgo, por un trabajo en equipo. Muchas veces el tema de la competencia no debe ser, debe ser en apoyo a la organización. Entonces hay un trabajo que hacer. A veces es más difícil el trabajo soft que el mismo trabajo técnico, porque en esos tenemos expertos. Entonces, finalmente lo que queremos ofrecerles, igual que en el teletrabajo, el GPA es gratis la herramienta por un mes, pero obviamente para poder trabajarla se necesita la estructura organizativa, los usuarios, tener un inventario de riesgos, de procesos, algo sencillo o algo según la metodología que tengan. ¿Para qué? Para poderle generar formularios, para poder actualizar los riesgos, para dar énfasis a la continuidad, para llevar un registro de eventos, actividades claves, los controles, pueden llevar la efectividad de los controles, etcétera. Ahora, se puede dar la licencia gratis si ustedes la requieren, pero se necesitan esos insumos y adicionalmente sí se debe pagar un costo de las horas que conlleve, pero es un costo realmente bien conveniente para ustedes por el tiempo que llevará la empresa Infoware de Costa Rica, en este caso, que es la que se encarga para que ustedes no estén en lo operativo de alimentar esa base de riesgos, los procesos, la estructura organizativa, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan generar los formularios y que las áreas puedan los riesgos. Pero digo, más allá de la herramienta, esa visión y cómo estamos, esos factores de riesgo. Si ustedes vieron, hay más de una metodología, pero dentro de los factores son factores como más materiales, dijéramos, o más con elementos tangibles o monetarios, y la de riesgos específicos por el conocimiento que las diferentes áreas tienen de la organización, y que integrado puede dar algo bien interesante, pero es
visualizar cómo dar ese valor agregado y de repente estar llenando esas hojas en Excel nos quita más el tiempo y a la hora de llevar la estrategia ya estamos cansados y no llevamos lo que quisimos decir. Algunos indicadores allí de bibliografía y voy a proceder con las preguntas. Agradecerles su atención. Vamos a también a enviarles posteriormente a su contacto la presentación. Vamos a tratar de responder acá las preguntas y si no las logramos responder todos, entonces sí les enviaríamos por correo las respuestas a las que estén pendientes. Entonces voy a comenzar por algunas que me mandaron en el chat de los formularios de inscripción. Entonces dice, ¿el COVID-19 aumentará los riesgos en el control interno? Sí, sí, sí lo va a aumentar porque no vamos a hacer, bueno, yo conozco entidades que siguen haciendo las cosas como que no pasa nada y entonces no hacen nada porque no operan. O sea, entonces ese es otro riesgo que mal administrado, entonces sí va a haber. Y aquí el enfoque debe ser, entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Dónde está? Tenemos obviamente que revisar, alguien decía en un evento de ayer, pero miren, hasta las claves prestan. Y eso se da con o sin pandemia, o sea, es un tema que debemos de administrar. Pero sí va a aumentar los riesgos, pero debemos de enfocarnos hacia una labor proactiva de cómo administrarlos, porque una de las críticas también es que ponemos un montón de controles que no sirven para nada, que no dan valor agregado. ¿Por qué las organizaciones económicas en los riesgos no se tienen en cuenta? Dicen las actividades de la naturaleza, que llevan riesgos en las operaciones, en la toma de decisiones y por tanto pérdidas financieras incalculables. Porque muchas veces no han entendido que estos modelos de gestión de riesgos son para alertar, para prepararnos. Porque creemos que es un gasto y no una inversión. Entonces, tenemos un gran reto de dar un giro en estos modelos y mostrar cómo sí puede apoyar a la organización. Tips puntuales para adaptarse a un nuevo mundo de negocio. Sí, mejorar el teletrabajo. O sea, puede ser que hoy nos digan, en el caso de El Salvador me refiero, vamos a las organizaciones, pero por ejemplo están anunciando que la NASA ha descubierto que el sol no va a brillar, no sé qué. Puede venirnos cualquier otro evento. Inclusive podemos a lo mejor ni pensarlo, pero sí debemos de tener la capacidad de adaptarnos. ¿Cómo podemos simplificar y ser eficientes? Muchas veces no escuchamos a nuestros empleados y tienen buenas ideas, entonces hay que tener la capacidad para poder escuchar y también ver cómo nosotros podemos mejorar. ¿Tiene aplicación para las pymes? Sí, pero alguien que vaya a diseñar esto para una pyme todavía tiene que serlo como de repente, no necesariamente la pyme tiene una formación de finanzas o qué sé yo, entonces tiene que dársele en una forma muy práctica. ¿Qué pasa? Si sucede esto, no vamos a poder vender aquí, ¿qué podemos hacer? Y allí sí, los del negocio saben cómo responder. Dice otra, quizás el tema de la pandemia no estaba en el radar de nadie, por eso es importante el horizonte de eventos, perspectivamente, identificar riesgos ocultos y mutación de los riesgos. En efecto, o sea, hay riesgos y de repente ayer es que dice, no, si 20 años y que no pasa nada, tú eres exagerado. Puede ser, pero, o sea, ¿qué escenarios tenemos? Y allí quizás lo más importante es cómo activamos ese comité, quiénes deben de estar en ese comité, y no vamos a ponernos a hacer el gran proceso burocrático, sí con cuidado, pero orientar cómo seguir ese proceso. Vamos a ver otras preguntas que están por acá. Perdón que aquí decía que no escuchaba nada, yo realmente no lo vi, espero que haya solucionado. La presentación sí la vamos a enviar. El modelo de negocios ya cambió. Los protocolos de interrelaciones comerciales y sociales han cambiado. Las gestiones de riesgo, la estrategia y las funciones de los auditores tienen que adaptarse a estos cambios. Exacto. O sea, no podría ir a un auditor, pero mira, aquí te saltaste este control. Eso no, el rol del auditor tiene que ser muy innovador en este caso, apoyar a la organización al cumplimiento de sus objetivos sin olvidar la objetividad
y de cara al aprendizaje, ¿qué podemos mejorar? ¿Cuánto vale el GPA? El GPA depende la dimensión de la empresa. Realmente la licencia anda por $700 por persona, pero depende del tamaño de la organización, para qué lo quiera, para el riesgo. Realmente es un precio bien conveniente porque en realidad, en el caso, por ejemplo, para la gestión de riesgo, ahí ustedes tienen que informarnos cuántos empleados, cuántos fondos de riesgo y cuántas áreas organizativas, como para ver cómo se implementa realmente para iniciar con una metodología práctica y simple. Y se van viendo las mejoras en el camino, es un costo muy accesible, no es un costo oneroso. Dice, algunos son comentarios, por eso no los estoy leyendo, pero con gusto los leería porque son muy bonitos. Muchas gracias. ¿Qué recomendaciones da para la adaptación de auditoría interna ante el COVID? La auditoría interna, para comenzar, tiene que ver si su plan de auditoría a lo mejor ya no da, ya no es, hay que revisarlo. Puede ser que algunas cosas sí, otras no, pero su enfoque debe ser más hacia el apoyo de los objetivos, cómo nos enrumbamos hacia el logro de los objetivos. O sea, el enfoque nuestro no puede variar en el sentido de ver la objetividad hacia el cumplimiento de los objetivos de una manera en función de los riesgos, del control interno, pero de una manera efectiva. Es decir, que no nos vean como yo sé, este es un tema como bien complejo, pero sí tenemos que hacer un cambio de enfoque y de ver cómo apoyar a la organización. Entonces, de repente, hay un auditor que en este momento está viendo según la naturaleza de la organización y le está preguntando a su junta, de acuerdo a las perspectivas, a los cambios, ¿en qué les puedo apoyar? No es en qué les puedo apoyar que me voy a convertir en el que hago las cosas, no, en qué puedo apoyar, en cuáles son los procesos, o aún aunque no me pregunten, ¿cómo puedo yo hacer recomendaciones prácticas? ¿Qué recomendaciones nos puede dar para la mitigación de riesgo tecnológico derivado a la modalidad online, tanto los recursos virtuales? Ajá. Este es un tema súper importante, porque ahorita nos hemos olvidado un poquito del riesgo cibernético, que es alto, pero digamos, hay que romper paradigmas. Yo les ponía de ejemplo en el teletrabajo que en el caso de Swift, de hace muchos años que está en la nube. O sea, la cosa es tener nuestros especialistas de seguridad en donde nos enfoquen, nos prioricen la detección de intrusos y todos esos elementos de los expertos que no debemos de perder de vista, al igual que en el tema de riesgo nos piden costo-beneficio, eso es igual, pues eso es para administrar un riesgo. Entonces también debe estar dentro del radar, dentro del marco de la gestión de riesgo. En una pyme, en caso de una empresa de servicio, ¿cómo haría para poder implementar la norma ISO en tiempo de la pandemia? Fíjense, en tiempo de la pandemia yo no pensaría tal vez en certificarme, pero si yo tomo la ISO, es un camino muy sistemático, de mucha facilidad. ¿En qué sentido? Le ayuda a darle una orientación, porque algunas veces lo que no sabemos es cómo iniciar. Entonces, como estamos en época de crisis, todos a la carrera, acelerados y todos quieren ya, uno puede tomar la ISO, ver qué tengo, qué fortalezas tengo, qué me falta, qué priorizar y cómo lo puedo implementar. Y ahí en ese implementar no es un trabajo solo, sino involucrar a aquellos que saben dentro de la organización y hacerlo de una manera práctica, porque muchas veces en las organizaciones estamos llenos de reuniones y de esas reuniones no sacamos nada de efectivo. Entonces, tenemos que hacer un cambio de enfoque en nuestros procesos de trabajo, en reuniones efectivas, en hacer más prácticas las cosas, en simplificar, sin perder de vista estos riesgos como los tecnológicos, ¿verdad? Creo que he respondido las preguntas. Dice, ¿podrían compartir el instructivo del software que mencionó, especificaciones y requisitos? Con mucho gusto, nos manda un correo y le podemos mandar toda la funcionalidad, o creo que se las podemos mandar con la presentación, la funcionalidad del sistema. Y si tienen ustedes interés, pues nos llenan, son 3